Buena tarde para todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema, que ya es la quinta charla. Yo, pues, como les había comentado, este tema pues es un poco extenso porque es importante y de vital importancia también conocerlo a plenitud, porque pues es medular en la vida de todo cristiano, ¿no? Esa batalla espiritual que tenemos contra nuestro adversario y cómo el Señor quiere que nosotros sepamos pues enfrentar esta lucha de manera apropiada, de manera efectiva. Entonces, vamos a hablar hoy sobre cómo se lucha esta batalla, pero según la palabra. Recuerden que es importante que sepamos qué es lo que dice la palabra específicamente y dejando a un lado de pronto incluso aquellas cosas que hemos aprendido con el tiempo en muchas de nuestras congregaciones o hay muchas creencias por allí. Pero bueno, eso será tema para la siguiente charla. Yo creo que ya estaríamos terminando en la siguiente charla para hablar de algunos mitos y algunas creencias que pues no son parte de la Biblia, que no están allí escritas, pero que en algún momento se tornaron populares, se tornaron como creencias a las que se les dieron cierta credibilidad y cierta validez, pero que respaldo bíblico no tienen. Pero veamos cómo luchar a la luz de la palabra esta batalla. ¿Qué luces, qué norte nos da el Señor a través de su palabra realmente a la hora de enfrentar al adversario, de enfrentar esta lucha espiritual? Entonces, encontraba cinco cosas. Lo primero es la enseñanza de la palabra de que debemos resistir y que es allí donde empezamos a batallar, a tener una guerra real contra el enemigo, pero no esa guerra, como les decía, esa guerra que pretendemos ganar, no porque ya la tenemos ganada, sino una guerra en la que pretendemos es estar firmes. El propósito de la batalla espiritual de todo cristiano es estar firme en la fe. Firme en el lugar donde el Señor nos dejó, victoriosos en el lugar donde el Señor nos dejó, con una fe y una convicción firme también por la palabra de Dios, por esa confianza en el Señor y como lo hablábamos en temas pasados, que toda esa confianza, todo ese conocimiento, todo lo que el Señor nos ha enseñado es lo que nos hace revestirnos de la armadura. Entonces, vemos que la palabra para empezar este tema es incisivo, es reiterativo con el tema de resistir. Voy a leer rápidamente algunos pasajes que confirman esto. Efesios 6:10. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Mire quién es el que nos da las fuerzas, el Señor. No deben ser nuestras emociones, no debe ser si siento o no siento. No, es entender que el Señor ya nos ha revestido de esa fuerza necesaria, pero que debemos dejar que ese poder esté en nosotros, no ser autosuficientes. Protéjanse, dice el verso 11, con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo o en las regiones celestes, dice otra versión. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Pero como nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, aunque estemos en el mundo, ya no somos del mundo, pero sí debemos tener presente eso, que ellos imponen su autoridad y su poder en los demás, en otras vidas. De ahí que no nos sorprenda el comportamiento de muchas personas en estos tiempos. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Completa, dice allí. Como les decía la vez pasada, ningún soldado puede ir a la batalla si deja el arma, si deja las botas, si deja su vestido. No, es completo. Entonces es importante que lo recordemos. Así cuando llegue el día malo podrán resistir, mire cómo lo reitera aquí el Señor, los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin.
Se mantendrá firme. No sé si ustedes vieron la película 300, es lo que simboliza ese, manténganse firmes. En la película ellos tenían que cuidar un paso en el cual ellos sabían que el enemigo no podía, no le podían dar ese paso al enemigo porque iban a perder la batalla, porque pues obviamente les ganaban en número, pero eso allí no importaba porque ese pasaje era angosto. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos tenían claro que tenían que permanecer firmes en ese paso. Y mientras estuvieran firmes allí, no iban el número de la gran cantidad de soldados del otro bando no importaba. Ellos estaban preparados. Asimismo, el Señor, como les decía ahorita, el Señor nos ha dejado en una condición victoriosa por medio del sacrificio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, la santidad que a la que Él nos ha llamado. Esa victoria, ese lugar es donde el Señor nos dice, manténganse allí firmes, resistan los ataques del enemigo. Y así podrán mantenerse firmes hasta el fin. Santiago también nos lo dice acá. Así que sométanse a Dios. Ese sometimiento habla de obediencia, habla de santidad, habla de conocimiento, habla de que nosotros amemos a Dios, de que le creamos a Él, que confiemos en Él. Dice después, resistan, nuevamente esta palabra, y esa palabra viene del griego ansistemit, que significa oponerse o estar en contra. Eso es lo que nos pide el Señor. Estén en contra, opónganse al enemigo y dice, y él huirá de ustedes. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la huida del enemigo no se da por nada diferente que no sea resistirlo. Entonces, muchas veces creemos que el enemigo huirá si nosotros le gritamos, si nosotros hacemos, como les decía la vez pasada, un ayuno, o tratamos de buscar fórmulas que la palabra no respalda. Y la palabra es muy sencilla y muy clara en esto. Ese componente de resistir, pues es simplemente oponerse, estar en contra, no aceptar. ¿Qué hizo el Señor Jesús en el desierto? Se resistió. ¿De qué manera? Pues se opuso, estuvo en contra de los ofrecimientos del diablo. ¿Qué hizo el enemigo después de que el Señor resistió ese ataque? Se fue. Dice que lo dejó por algún tiempo, porque el enemigo sale despavorido huyendo. Él está buscando cómo derrotarnos, pero cuando encuentra esa resistencia, pues él simplemente huye porque no encuentra la forma, cuando alguien está firme en la fe, no encuentra la forma de hacerlo caer. Pero eso nos debe mantener siempre alertas. Aquí también dice la palabra que es el Señor quien nos protege del diablo. Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, el Señor cuando oraba por sus discípulos, sino que los protejas de Satanás. ¿A quién le pedía el Señor protección? Al Padre. Segunda Tesalonicenses, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá. Vea cómo aquí nuevamente habla de dónde viene nuestra fuerza, a ustedes, y los protegerá del maligno. Lucas 22, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso, no se le pide permiso, sino a aquel que es dueño de lo que nosotros necesitamos o queremos. Satanás sabe que ya los que son hijos de Dios no le pertenecen, por eso él pide permiso a Dios para ponerles, dice, permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Imagino la cara de Pedro cuando pues le dijo eso, ¿no? O sea, el Señor ya permitió que Satanás los arandie, no solamente a él, sino a los discípulos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que del Señor viene la protección. Y es importante recalcar esto porque uno se encuentra con personas que parece que dudaran de esto, su manera de ser, su manera de expresarse. Es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me enfermó, es que el diablo me hizo que se me dañara la vajilla, es que el diablo me hizo que me estrellara en el carro, es que el diablo me hizo que una paloma fuera volando y hiciera de la suya sobre mi cabeza, diablo, y empezamos a ver el diablo por todo lado, por todo lado, por todo lado. No, tengamos claro que el Señor, como dice la palabra aquí, es fiel. Y aquí en Segunda Tesalonicenses lo dice, el Señor es fiel.
Ojo, cuando hacemos ese tipo de declaraciones porque indirectamente le estamos diciendo al Señor que no es fiel, que el diablo se le metió por la ventana, que de alguna manera el enemigo nos está tocando, ¿no? Cuando nosotros sabemos a quién pertenecemos, recuerden la armadura, ¿no? La salvación, si yo tengo claro que tengo el sello del Espíritu Santo, que he sido salvado y redimido por el Señor, estoy con ese casco, con ese yelmo de la salvación, ahí protegiendo mi mente. Pero cuando yo permito y le creo al enemigo y le creo a otros, no es que el diablo lo está atacando, no, porque eso les traía este ejemplo aquí. Satanás pidió permiso para tocar a Pedro y Dios se lo concedió. Entonces, eso significa que en algunas oportunidades el Señor va a permitir que nuestra fe sea probada, pero de resto no busquemos ver al diablo donde no está. No busquemos satanizar todo. No busquemos darle énfasis al enemigo más del que tiene, porque realmente a veces lo que uno se encuentra es con personas que ven a Satanás por todo lado, pero ven más al diablo que a Dios. ¿M? Y incluso se ponen a orar más con el diablo que con Dios. Entonces, tengamos cuidado, recordemos la fidelidad de Dios. Él prometió protegernos y Él así lo hace. Y si llega a pasar algo, vamos donde el Señor y Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Pero no nos vamos a poner a hablar con el diablo y diablo, te reprendo que no. Primero hablemos con el Señor, con el Todopoderoso, Dios de los cielos, pasa esto en mi vida, ayúdame Señor, porque Él lo estás permitiendo. Y si yo voy claramente diciéndole eso al Señor es porque le estoy diciendo, Señor, yo sé que yo confío en ti y sé que a ti nada se te sale de las manos, nada, nada. Todo lo que pasa, dice la palabra, que ni uno de sus cabellos cae al suelo sin que Dios lo permita. Entonces, esa convicción clara es la que guarda también mi corazón y mi mente. Dícele, también debemos entender que eh, cuando la palabra habla del enemigo también en Juan, por ejemplo, 8:44, que pues que el que obra como el diablo, pues tiene por padre al diablo. Dice el Señor diciéndole a los fariseos de aquella época, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Mire qué claro fue el Señor allí. Ustedes no quieren escuchar mi mensaje. Y así hay muchas personas ahora, no quieren escucharlo. Y por eso dicen, no, es que no entiendo, ¿no? Realmente lo que pasa es que no quieren escuchar y por eso buscan las excusas. No entiendo, es que es muy complicado. No. El padre de ustedes es el diablo, les dice el Señor. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Cuando yo hago lo que otros quieren que estoy tratando de hacer, obedecer a esa persona, sí, si yo hago lo que el diablo quiere, pues estoy obedeciéndolo a él, pero si yo hago lo que Dios quiere, que es practicar la justicia, que es no ser mentiroso, que es no es estar juzgando, que no es estar oprimiendo al enemigo, que no al necesitado, perdón, que estoy haciendo lo que es justo, lo recto. ¿A quién quiero agradar? A Dios. ¿Y a quién estoy demostrando que soy hijo? De Dios Padre. Pero si quiero hacer las obras del diablo, si quiero estar juzgando, si quiero estar diciendo vulgaridades, si quiero estar haciendo mentira, robando, haciendo todo ese tipo de cosas, ¿de quién estoy demostrando que soy hijo? Pues del diablo. Dice, el diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el Señor es enfático, ¿no? Ustedes dicen ser mis hijos, demuéstrenlo, pero no con palabras, sino con acciones. Pero aquí a los fariseos les dijo, ustedes me quieren matar, y el que le gusta matar es a Satanás. Por ende, ese es su padre, por eso quieren hacer sus obras. Entonces, algo que también es enfática la palabra y que nos habla de esta guerra, de esta batalla espiritual, es que no le demos lugar al diablo. Y darle lugar de qué habla, de que no le demos oportunidad al enemigo de que nos monte una celada, de que nos aceche. Acuérdese que la palabra dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, está acechando, dice otra versión. Y si ustedes han visto el proceso de caza de un león, es sigiloso. Los leones se preparan, se van acercando a la presa lentamente, sin que ésta perciba su presencia.
se camuflan con el ambiente. Y cuando se dan cuenta, cuando se da cuenta la presa, es cuando ya el león le salta encima. ¿Por qué? Porque le dio oportunidad, no estuvo alerta para evitar que se acercara y se acercara. Así nos puede pasar a nosotros. No dejen que el enemigo se acerque a sus vidas o sus corazones. De ninguna manera, no permitan la liviandad, no permitan las pequeñas zorras que pueden dañar el gran viñedo, dice el libro de Proverbios. No permitan que Satanás los aceche y él siempre va a buscar su lado más débil. Él no va a buscar su lado más fuerte. Él va a buscar siempre obrar y lanzar esos dardos de fuego en medio de su necesidad. Efesios 4:26, si se enojan, mire como una puerta de acecho puede ser el enojo, la ira, la contienda, la irascibilidad, el estar iracundos. Dice, si se enojan, no permita que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad. Eso es lo que busca Satanás, oportunidad de tentarlos. ¿Cómo yo batallo contra el enemigo? Una batalla espiritual cuando no dejo que el enojo, como en este caso nos está hablando la palabra, me domine y me haga decir cosas y me haga actuar de manera que ofenda a Dios. Hay una versión que dice, si se enojan, pues enójense, pero no pequen. Entonces, el enojo, claro, el enojo está permitido. El mismo Señor Jesús se enojó, pero eso no es excusa para que nosotros hablemos como nos dé la gana, para que nos comportemos como nos dé la gana, o no es que yo estaba enojado y por eso obré así, no. Ojo, porque si usted obra de manera desaforada, pues dudo mucho que el Espíritu Santo, que dice la palabra que es el espíritu de dominio propio, esté en sus vidas. Está prevaleciendo más tal vez el enemigo en su corazón y en su mente. Entonces, tengamos cuidado y prestemos atención, estemos alerta a nuestro comportamiento. Y no le demos oportunidad de tentarlo. ¿Tentarlo a qué? Hacerlo malo. En medio de la ira uno puede decir que cosas de las que después se puede arrepentir y puede lastimar a otros. Y puede ser algo complicado después subsanar eso. Primera de Corintios 7:5, no se nieguen el uno al otro, aquí está hablando de una relación marital, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, aquí habla de la relación sexual, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces también hay que aprender a conocernos. El que esté soltero pues debe aprender a someter su vida sexual, su líbido a la obediencia de Dios. Y Dios le puede dar la capacidad de esperar al momento indicado. Y cuando uno está casado, uno debe buscar los tiempos adecuados también para satisfacer esas necesidades que están en nosotros y que no son malas, pero que si de alguna manera se descuidan, pues es darle también lugar al enemigo. Entonces, eso es bueno que en pareja también haya como un acuerdo y no permitir ni tanto el esposo permitirle a la esposa o la esposa al esposo que sea tentado por, dice aquí la palabra, falta de dominio propio. El enemigo está acechando, el enemigo puede enviar una tentación. Y es claro entender que en el área sexual es importante que nosotros estemos resguardados, pues cuidándonos y pues haciendo lo que es permitido dentro del matrimonio, que es tener esa unidad sexual, pero siempre buscando también ser guardados de esos ataques externos. Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio. Practiquen, dice ahí, practiquen. ¿Cómo usted puede practicar el dominio propio? Pues cuando tenga ganas de decir esa palabrota, no la diga. Cuando tenga ganas de comportarse de una manera inadecuada, pues no lo haga. Cuando tenga la oportunidad de robar, pues no robe. Cuando tenga la oportunidad de mentir, no mienta. Cuando tenga la oportunidad de chismear, no chisme. Cuando tenga la oportunidad de hacer cosas malas, no las haga. Eso es practicar el dominio propio. Y dice, y manténganse alerta, alerta, siempre alerta. El enemigo en cualquier momento puede tratar de saltar, pero si usted lo atisba, lo advierte con una distancia prudente, usted tiene la oportunidad de irse, de retirarse y de salir
airoso de esa situación. Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ronda. Está mirando quién está descuidado, quién está por ahí como liviano en su carácter, quién está como desmoronándose moralmente, quién tiene como en poco la palabra de Dios. Dice Mateo 13:18, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, y acuérdense que lo que hablábamos ahorita, no lo entienden es que simplemente no lo quieren escuchar, no le dan la importancia de vida. Dice, el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Cómo hace que lo olvidemos? Cuando dejamos que las circunstancias, lo cotidiano, los problemas de la vida, los afanes de la vida, dice la palabra, todo ese tipo de situaciones se lleven el mensaje. Entonces, muchos son expertos en decir, uy, qué tremendo mensaje el del domingo, sí, de qué Dios le habló, no me acuerdo, pero estuvo tremendo. O con muchos, si les preguntara hoy, bueno, ¿de qué hablaron en sus congregaciones este domingo? ¿Recuerdan? O ya el enemigo hizo que se olvidara el mensaje. ¿Por qué? Porque no hay interés en ponerlo en práctica. Entonces usted sigue siendo el mismo grosero, usted sigue siendo la misma persona mentirosa, usted sigue siendo el que siempre dice es que yo soy así, ya no, y Dios me hizo así, ya no voy a cambiar después de viejo. Y sus argumentos que usted considera válidos, pero que delante de Dios son simplemente excusas porque ustedes quieren hacer las obras del diablo. Entonces puede que se escuche feo, pero también tengamos claridad y caigamos en cuenta si realmente que estamos queriendo hacer las obras de Dios o queremos estar con nuestro corazón lleno de todo tipo de sentimientos de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, frustración, debilidad, de desánimo, de todo ese tipo de cosas que no vienen de parte de Dios. Y ahí es cuando el diablo viene y hace de las suyas y hace que olviden la palabra. Y un cristiano que olvida la palabra de Dios, pues es un cristiano, es un cristianoide, alguien que está expuesto es presa fácil del enemigo. Cuando un león ataca una manada, siempre está pendiente del más débil. ¿Por qué? Porque sabe que corre cojo, que corre despacio, que la enfermedad que tal vez tenga lo va a hacer vulnerable. Entonces es lo mismo. ¿Mm? Muchas veces el adversario hace espaviento y está pendiente del que está débil en la fe. Entonces, no demos oportunidad al enemigo, estemos siempre atentos. Estos son, dice la palabra, como semillas que cayeron junto al camino. Entonces, ¿por qué? Porque no es un terreno preparado en nuestro corazón. ¿Sí? El que siembra en el campo sabe que el terreno hay que abonarse, prepararse, hay que hacer barbecho, hay que preparar la tierra, después ahí sí hay que poner la semilla, hay que cultivarla para que dé buen fruto. ¿Sí? Y si es una tierra fértil, va a dar un buen fruto al 100 por 1. Pero si no lo es, ¿por qué? Porque simplemente esa persona ha dejado que esa tierra, que es su corazón, se seque con argumentos, se seque con malas acciones, se seque con circunstancias, con los problemas de la vida, con su falta de interés por la palabra. Entonces, lo más fácil es decir, no entiendo. Es que no entiendo. Entonces, ojo con lo que estamos permitiendo o no permitiendo en nuestro corazón. Un ejemplo, unos par de ejemplos bíblicos. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Mire cómo Ananías dio oportunidad al diablo. Dijo, no, es como mucha plata, ¿cierto? Esa cantidad de billete. Vendimos esta propiedad y le dijo a la mujer, uy, pero es como tantos millones, no, demos la mitad más bien. Y la mujer, bueno, está bien. Dijo, llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muchas veces hacemos eso. Le damos oportunidad al enemigo y el enemigo viene y nos hace tomar decisiones equivocadas por nuestra avaricia, por nuestra falta de entendimiento, por nuestro afán, por nuestro mal genio, porque tal vez nos las damos de muy aviones, como se dice por acá, aquí en Colombia, y resultamos siendo, como decía un amigo, abejitas, pero abejitas espichadas. ¿Por qué? Porque nos equivocamos.
Dice 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, dice el apóstol Pablo, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Hay muchas doctrinas con relación, y eso es nuestro último tema, lo que vamos a ver con respecto a la batalla espiritual, la guerra espiritual. Hay cosas que no están escritas, pero que se han hecho doctrinas de ellas. Dice aquí el apóstol Pablo refiriéndose a cuando corrigió a los corintios, les dijo, ¿cómo sé que ustedes dicen que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, que yo soy de no sé qué? No, todos somos de Cristo. Entonces ahí cuando el apóstol Pablo los corrigió, les estaba diciendo, oiga, céntrese, ustedes deben aprender y no pensar más allá de lo que se escribió. Dice, no sea que se envanezcan, envanecerse que es llenarse de altivez, de orgullo, de que yo soy el que puedo hacerlo o de que otro es el único que puede hacerlo. Dice, por favorecer a uno en perjuicio del otro. ¿Mm? Entonces, como en la política ahora, ¿no? Entonces uno pretende favorecer más al otro, entonces todo mundo le escarba al otro la vida del otro para hacer lo que hay, y el que haga quedar más mal al otro parece ser que es el que va a ganar, o eso por lo menos creen muchos en ese tema de la política. Entonces nosotros igualmente debemos aprender a conformar, dice también la palabra, aprendas a conformarse con las sanas palabras de este libro. ¿Mm? Más allá de eso, no. Y aquí lo que nos está enseñando el Señor en la batalla espiritual con respecto a este tema es eso. Y si nos damos cuenta, todo se libra en la mente, en el corazón. En la mente, ¿por qué? Porque no debemos dejar que de la mente pase a nuestro corazón, porque si pasa a nuestro corazón se va a volver un hábito, se va a volver algo que hagamos de manera cotidiana y vamos a ofender a Dios, vamos a equivocarnos. Por eso ahí en la mente es donde debemos aprender a librar esas batallas y permanecer firmes y resistir al enemigo, resistirlo como hizo el Señor con qué, con la palabra, para no permitir que nos envanezcamos. No es que yo puedo, es que yo tengo la capacidad y usamos cualquier cosa menos la palabra de Dios. Eso es envanecerse. Y lo quinto que nos enseña la palabra respecto a esta batalla espiritual es que sí podemos echar fuera al enemigo, al diablo, pero recordemos que no es de otro cristiano, porque los cristianos, estamos hablando del nacido de nuevo realmente, pues no puede ser poseído y de lo que ya habíamos hablado temas anteriores, ¿no? Si somos sellados con el Espíritu Santo, no podemos pretender creer que hay una casa dividida donde en un cuarto vive Satanás y en el otro vive el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. No somos un inquilinato de Satanás, donde en una pieza por allá tenemos al Señor Jesús arrimado y en el resto está el diablo por aquí, por allá haciendo ochas y panochas. No, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, todo. Y eso significa que el Señor Jesús y su palabra reina en nosotros, que es a Él a quien como anfitrión queremos honrar. Marcos 16:17 dice, y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hechos 16:18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo cuando habla la mujer que lo seguía, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Sí? Echar fuera, no es quedarse hablando con el enemigo, no es cómo te llamas, como decía alguien por ahí, ¿estudias o trabajas? ¿Qué haces, Satanás? No, es echar fuera. Que si se llama legión, que es, sí, el Señor en un momento le preguntó a un grupo de demonios cómo se llaman, pero no podemos hacer doctrina de eso. Entonces todo el mundo, todos los cristianos preguntándole al diablo a ver qué hace, cómo se comporta y qué lo mandó a hacer el diablo. No. ¿Qué tipo de demonio eres? ¿Qué signo eres? No falta que le preguntemos. Nada de eso. Simplemente es echarlo fuera. Y estamos hablando de cuando hay una liberación en personas que obviamente hasta ahora están conociendo al Señor, que no han nacido de nuevo y en los que Satanás todavía tiene autoridad en esa vida, porque esa vida no es todavía templo del Espíritu Santo. Marcos 1, perdón, 34, refiriéndose al Señor Jesús, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
¿Mm? En este caso el Señor no lo permitía porque los demonios lo conocían a él. Entonces, que si no lo hacía el Señor, ¿por qué nosotros? ¿Qué pretendemos que nos diga? Es echarlo fuera. Nosotros no tenemos que hacer ni estar orando a Satanás, como les decía ahorita, te echamos fuera, demonio, y se torna de una oración de 20 minutos, 30 minutos, la mitad es hablándole al diablo. No, debemos es hablar, dirigirnos es al Padre. Al enemigo no tenemos más que echarlo fuera. Entonces, ya para sintetizar, de todo lo que hemos visto, y yo sé que, bueno, hay muchos textos de cómo habla de cómo el Señor Jesús echaba fuera a muchos demonios, y generalmente siempre era el tema asuntos morales, no tenía que ver echar fuera demonios, sino en asuntos de enfermedades físicas. ¿Mm? Ahora, eso no quiere decir que toda enfermedad es un demonio, tenemos que aprender a diferenciar eso. Pero sí debemos entender que Dios nos ha dado unos parámetros y a la luz de la palabra estos son los que normalmente se encuentran. No hay nada diferente. Yo sé que conocemos otros y eso los vamos a ver en la próxima, en la próxima sesión, pero en esto les traje textos bíblicos que hablan de que no debemos hacer más allá de lo que está escrito, como dice Pablo. Aprendamos a conformarnos con lo que está escrito, porque es suficiente. Tenemos entonces, bajo ese parámetro, ¿qué significa vencer en la batalla? Pues reconocer que tenemos una batalla diaria, constante, diaria y constante. Tenemos que estar alertas todos los días. Que el campo de batalla está en la mente. Esto es una batalla de argumentos, de ideas, de filosofías, de pensamientos que quién los pone en nuestra mente. El enemigo. Y si nosotros no sabemos defendernos, vamos a ser presa de ese adversario y vamos a ceder. Debemos ceñirnos de toda la armadura de Dios. Si no ha escuchado la charla sobre la armadura, vuélvala a escuchar. Qué importante es que estemos ceñidos de toda la armadura, toda, no unas partes, es toda. Y eso implica también compromiso, implica que sepamos renunciar a las cosas que no nos convienen. Llevamos el sello del Espíritu Santo. Usted debe saber y reconocer todos los días a quién pertenece. ¿A quién pertenece? Nosotros pertenecemos al Espíritu de Dios. Él nos ha sellado. No es un sello visible, pero sí para Dios es visible. Para Él es claro. Él conoce a los suyos. Él hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Debemos ser diestros en el uso de la palabra de Dios, saber usarla, saber responder a esos pensamientos del enemigo. ¿M? Y hablar con el Señor, decirle, Señor, yo confío en ti. Cuando venga ese pensamiento malo de parte del enemigo, hable con el Señor, no se ponga a hablar con el diablo, hable con el Señor. Señor, el enemigo me está diciendo esto, pero yo confío en ti. Yo, Señor mío, sé que tú eres mi Dios, sé que tú tienes el control, que yo soy tuyo. Yo sé, Señor mío, que tú eres fiel y que me guardas del mal. Esa es la forma de batallar contra el adversario, ponerse a hablar con Dios y reconocer su grandeza, no ponerse a hablar con el enemigo y dejar que el diablo les ministre ahí en el corazón y ustedes ahí empiecen a menguar y a ceder en la batalla. Estar firmes y alertas para oponernos a Satanás siempre, siempre. Él siempre va a buscar su lado más débil. Ojo, identifique, usted aprender a conocer en su corazón en qué está débil y allí es donde debe fortalecerse a través de la palabra de la palabra de Dios, no de psicólogos, no de psiquiatras, no de medicinas, de la palabra de Dios. Y echar fuera a demonios en el nombre de Jesús cuando así pues la situación lo amerite, pero reitero, en personas se supone que no conocen de Dios o hasta ahora están empezando los caminos del Señor y y no han nacido de nuevo aún. Pero tenemos la autoridad para echar fuera a esos demonios. Entonces yo creo que por un momento allí cerremos nuestros ojos y entreguemos este tiempo al Señor. Y hoy digámosle al Señor cuán importante es para nosotros hoy reconocer su grandeza. Hoy digámosle, Señor, yo reconozco que tú estás en control, Señor mío. Perdónanos cuando muchas veces le dimos más importancia al adversario que a tu palabra, cuando creímos que el enemigo
hacía lo que quería y que tal vez mi vida se había salido del control de tus manos. Pero no es así, Señor mío. Yo entiendo y hemos entendido a través de este estudio que ceñirnos con la armadura es importante y hacerlo con toda la armadura, no solo con una parte. Y es importante hacerlo cuando cuidamos nuestras vidas, Señor mío, cuando te obedecemos, cuando vivimos en santidad, cuando conocemos y, y vivimos realmente el mensaje de salvación, cuando caminamos por medio de tu palabra, de la verdad, cuando usamos tu palabra y cuando usamos también nuestra confianza en ti como ese escudo que nos protege de todo aquello con lo que el enemigo quiera atacarnos. Ayúdanos, Señor mío, para que cuando esos pensamientos lleguen a nuestra mente, que es el campo de batalla del adversario y donde se libran esas grandes luchas, nosotros permanezcamos firmes, no cedamos, sino que por el contrario, no demos lugar al enemigo y él huya de nosotros. Y él va a huir de nosotros no por nuestras palabras de reprensión, sino por nuestra firmeza, por nuestra santidad, porque el enemigo va a darse cuenta de que no le damos espacio de ninguna manera, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras obras, ni en nuestras palabras. Ayúdanos, Señor mío, y perdónanos cuando hemos obrado mal, cuando hemos actuado mal, cuando hemos usado palabras inadecuadas, cuando hemos tenido pensamientos incluso y los hemos permitido de tal manera que nos llenen de inmoralidad, cuando nos llenen o cuando debilitan nuestra fe, o cuando nos llevan a pensar que tú no tienes el control, o cuando nos quieren llevar a dudar de tu poder y de tu capacidad y de tu fidelidad. Hoy te damos gracias, Señor mío. Gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje, Señor mío. Gracias por este estudio, porque debemos aprender a ser prácticos y enfrentar valientemente al enemigo, pero hacerlo de forma efectiva, no como dando golpes al aire, como decía el apóstol Pablo, sino dando golpes certeros a todas las maquinaciones del adversario, a siempre estar alerta para poder ver cuando se acerque y tener el tiempo, Señor mío, de alejarnos del mal. Te damos la gloria y la honra, Padre. Y yo te pido que esta palabra obre en cada vida de manera especial, de una manera poderosa. Es en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre eterno. Amén y amén.